Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a esta siguiente conferencia. Es una conferencia muy importante. ¿Cuántos líderes de célula? ¿Cuántos son líderes de un grupo de amistad? Ah, ¿cuántos son anfitriones o timoteos? Y bien rapidito, quiero hablarles en esta mañana de los tres principios para formar un equipo victorioso. Mire, todo se trata de trabajar en equipo. Y entendemos que las iglesias que estamos trabajando con la visión de los grupos de amistad, estrategia de Jesús, el Día del Amigo, todo lo que tiene que ver con la visión, se requiere un trabajo en equipo. Entonces vamos a hablar de tres principios para formar un equipo victorioso. Y vamos a usar el acróstico de la palabra alma. Y les quiero hablar en esta mañana del alma del equipo. Y usando la palabra alma o el acróstico de la palabra alma, vamos a ver los tres principios para formar un equipo victorioso. ¿Cuántos quieren ser un equipo victorioso? Esto, hermanos, no solamente aplica a los grupos de amistad, puede aplicar en todas las áreas. Y a forma de introducción, quiero decirles que es importante para toda organización y todo líder no solamente conjuntar personas, sino formar equipo. O sea, porque cualquiera puede reunir a personas, pero no todos pueden ser un equipo. Todos entendemos que los principios del deporte que se juega en equipo puede tener muchas estrellas o gente talentosa, pero si no hacen un equipo, cuando viene otro equipo que sí es equipo, entonces tiende a derrotarlos. Entonces vamos a ver la importancia de formar un equipo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la importancia de formar un equipo y alcanzar los propósitos. Y vamos a usar esta palabra alma. Número uno, cuatro posiciones claves en el nombramiento de un equipo de células. Yo creo que ya va a aparecer ahí en las pantallas. Mire, cuatro posiciones claves. Usando esta palabra del acróstico alma. Todos digan conmigo, el alma del equipo. Usando la palabra alma, vamos a ver cuatro posiciones claves del nombramiento de un equipo, de una célula, un grupo de amistad, una reunión familiar. Vamos a ver estas cuatro claves del nombramiento. Número uno, usando la palabra en el acróstico alma, usando la palabra alma, está el anfitrión, el líder, el ministro de oración y el asistente. Cuando nos referimos al ministro de oración, no nos referimos al ministro que tiene que ser en forma organizacional o institucional. Cuando hablamos de la palabra ministro, solamente es para formar el acróstico alma, pero puede ser el compañero de oración o puede ser la líder de oración en el grupo de amistad. Entonces, y el número 4 es el asistente. Ahora vamos a ver cuatro acciones en el equipo en el alma del equipo. Cuatro acciones del equipo. Entonces dijimos que las cuatro posiciones son el anfitrión, que es el líder de casa, es el líder del grupo, y el ministro de oración, que es el que intercede por la reunión, por la gente que está en el grupo de amistad, y el asistente, que es el potencial líder, el líder en potencia en levantarse para ser el siguiente líder. Y las cuatro acciones que se deben de llevar a cabo en un grupo de amistad. Número uno, todos digan conmigo, amar. Luego, levantar, ministrar y ayudar. Estas son las cuatro acciones que se deben desarrollar en el grupo de amistad, en la reunión familiar, en la célula, como usted la llame. Amar, levantar, ministrar y ayudar a la gente. Esas son cuatro acciones usando la palabra alma, que es el alma del equipo, el alma de lo que se hace en la reunión. Cuatro beneficios de trabajar en equipo.
usando el mismo acróstico de la palabra alma. Cuando se trabaja en equipo se logra avance, hay logros, hay mantenimiento y hay aceptación. Entonces esas son los cuatro beneficios de trabajar en equipo. Entonces vamos a ver, vamos a ver los tres principios para formar un equipo victorioso. Número uno, si nosotros queremos que nuestro grupo de amistad tenga éxito en la ciudad, en el barrio donde Dios nos ha puesto, tenemos que ver estos principios. Se forma un equipo victorioso al recibir el nombramiento del alma. Estas son las posiciones de trabajo. Jesús mismo dio nombre o posiciones a sus discípulos que iban a tener. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y los escogió. Mire qué poderosa palabra. Dice que los llamó y los escogió. Mire qué poderoso, hermano. Yo quiero que piense conmigo en un instante. Dios no solamente los llamó, sino que los escogió. El Señor nos llamó de diferentes lugares, de diferentes extractos de la sociedad, y nos trajo a esta ciudad de Zaragoza con un propósito. O sea que Dios nos llamó. Y luego miren, más importante todavía, dice que nos escogió. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar entre los miles y miles de personas que hay en esta ciudad, en este continente, que Dios lo haya escogido a usted para que usted forme el equipo y avance y ganen a esta ciudad para el Señor. Cuando uno piensa en eso, hermano, que Dios nos escogió, es un gran privilegio que tenemos delante de Dios. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Yo no sé, siempre que yo leo esta palabra que Dios nos escogió, me siento privilegiado. Me siento privilegiado que el Señor me haya llamado y me haya escogido. Cuando había más capacitados, más gente que podía hacer el trabajo, más gente con más dones, con más talentos, con más educación, con más posición social, Dios nos escogió a nosotros. Qué poderoso. Entonces dice que llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos y los nombró, les dio un nombramiento. Tenían definido, en el nombramiento está definido el trabajo la encomienda que el Señor nos delega. Si por ejemplo el nombramiento que que Dios me ha dado a mí es pastor, ese nombramiento requiere que yo pastoree en la iglesia donde Dios me ha plantado. Entonces el nombramiento no es solamente para ser distinguido, no, es para llevar a cabo un trabajo, no es una posición. Vamos a ver 4 posiciones claves en el nombramiento del equipo de una célula, de un grupo de amistad, de un grupo familiar. Número 1, hermanos, está el anfitrión. ¿Quién es? Es el que presta su casa para realizar el círculo familiar, la reunión de amistad. Está el líder. ¿Quién es el líder? El líder es el responsable y la autoridad del círculo familiar, de la reunión. Entonces está el anfitrión, que es el que presta su casa. Y quiero decirles algo: a los que prestan su casa, no la prestan a la iglesia, no se la prestan al pastor, se la están prestando al Señor Jesucristo. Entonces está el líder, el que es responsable de llevar la autoridad en el círculo en la célula. Y está el ministro de oración, que nada más le llamamos ministro de oración para que entre en el acróstico, pero en realidad se puede llamar el compañero de oración o el intercesor del grupo. Pero estas 4 posiciones en un grupo de amistad son claves para formar un equipo exitoso. Entonces muchas veces quizá en el grupo no se avanza porque no hay alguien que está orando, o muchas veces quizá no se avanza porque el líder no ha tomado su posición, o muchas veces el anfitrión se ha descuidado, desconectado, o no hay un asistente listos para seguir multiplicando. Entonces el ministro de oración es quien intercede en el momento de la prédica. Mire, siempre que se está predicando, el enemigo quiere distraer a la gente.
La gente dice, pastor, pero es que si mi célula fuera perfecta, mire, si es que mi célula siempre llora este niño, el hermano tiene un niño que llora todas las células. Y le dije, pues en todas las células hay niños, en todos los grupos lloran los niños, en todos los grupos, cuando comienza el grupo, alguien se cae, o viene una distracción, suena el teléfono, llega alguien de imprevisto, siempre suceden cosas porque hay una batalla, porque el enemigo no quiere que la gente escuche la predicación de la palabra. Por eso se necesita la oración. El asistente es el sublíder del círculo familiar, es el que se está preparando para ser el siguiente líder y que suceda la multiplicación. Entonces se forma un equipo victorioso al tener claras las asignaciones del equipo, del alma del equipo. Las asignaciones del equipo que llevan a 4 acciones del equipo. Estas 4 acciones son poderosas. Número 1 es la acción de amar. Mire, a la gente no le interesa tanto cuánto nosotros sabemos de teología o cuántos reconocimientos tengamos colgados en la pared o cuántos títulos nosotros tengamos. En realidad a una persona lo que le interesa es cuánto la amamos. Por eso es importante, hermanos, dentro de estas acciones del equipo, estas 4 acciones son fundamentales. Si queremos tener éxito, debemos amar a la gente. Debemos levantar a la gente, que es otra acción, usando la misma palabra alma. Y debemos ministrar a la gente también. No dejarlos ir. Vino en angustia, vino en necesidad. Se necesita que le ministremos. Vino deprimido, requiere que alguien ore por él. Y que al salir de esa reunión de amistad salga realmente con el gozo, la paz de parte de Dios. Se necesita también ayudar. Pero pastor, mire que ayudo. Y esto, hermanos, aquí estas 4 acciones son fundamentales e importantes. Y como líderes nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Siempre debemos amar, levantar, ministrar. Y también la 4ª acción, que es ayudar. Nosotros debemos ayudar sin esperar nada a cambio. Porque el día que usted espera que le recompensen por esa ayuda y no le recibe la recompensa, se daña. Y es más, déjeme le digo algo enfrente. La mayoría de las personas, usted las puede ayudar en todas sus necesidades. Puede estar ahí cuando están enfermos, puede estar en todo momento, puede estar en toda ocasión y puede estar ahí al pendiente de ellos. Y les puede ayudar el 99% de las veces que ellos lo necesiten. Sin embargo, si hay una sola vez que usted no le ayuda, esa persona se va a recordar más de la vez que no le ayudó que de las 99 que sí le ayudó. Por eso se requiere que usted sea un líder sano y que ayude esperando la recompensa del Señor y no la recompensa de los hombres. Si le agradecen, gloria a Dios. Y si no te agradecen, gloria a Dios también, porque lo hiciste para el Señor, no lo hiciste para recibir una recompensa. Entonces se necesita amar. Se necesita levantar, ministrar y ayudar. Jesús, después de haberlos nombrado, los llamó y les aclara su asignación. Debemos entender que tener clara la asignación si queremos formar un equipo exitoso, un grupo exitoso. Dice que lo primero que el Señor les dijo, número 1, los llamó a estar con Él. Qué interesante, hermanos. El Señor los llamó a estar con Él, porque cuando uno está con el Señor, eso hace la diferencia. Puede estar cansado, frustrado, pero después de que está uno con el Señor, recibe carga y comienza y se levanta y continúa el trabajo de Dios. Pero cuando uno no está con el Señor, lo puede tener todo, simplemente vive frustrado y cansado y todo le molesta porque no ha hecho lo más importante, que es estar con Él. Jesús los llamó en su asignación para estar con Él. Los llamó para ir y predicar, para sanar los enfermos y para que echaran fuera demonios. ¿Cuántos enfermos sanó esta semana, hermano? Uy, pastor, no sé, yo ando que no me aguanto el dolor de cabeza y usted quiere que no. El Señor los llamó a sanar. Qué privilegio tan grande que Dios nos dio de sanar a la humanidad, a echar fuera demonios. Ya iba a decir algo, pero
No me quiero meter. Pero pastor, ¿cómo voy a echar fuera demonios si yo mismo ando atado por el orgullo? Yo mismo ando atado por un pecado. ¿Cómo va a echar uno fuera? Dijo, ¿acaso va el Señor cuando le dijeron, no, pues te echa fuera los demonios por Beelzebú, por el príncipe de los demonios? Y dijo, ¿acaso un rey no puede estar dividido? ¿Acaso Satanás va a echar fuera a Satanás? Nosotros, hermanos, para echar fuera demonios necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, Marcos capítulo 3 versículo 13, hablando del alma del equipo, después dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Noten que no llamó a todo el mundo, solamente a los que él quiso, dice la palabra de Dios. O sea, que Dios quiso llamarnos. Dios quiso que vinieron con él, dice, y estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que estuviesen autoridad para sanar las enfermedades y para que echasen fuera a los demonios. Nosotros tenemos que tener claro como líderes qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Número uno es que estemos con él, que prediquemos la palabra, que sanemos los enfermos y echemos fuera a los demonios. Esas son las 4 asignaciones o los 4 trabajos que Dios nos delegó. El líder debe de tener clara su función, explicarla a cada integrante sus acciones principales. Vemos a la luz de este acróstico, el acróstico alma, las 4 asignaciones o servicios del equipo de trabajo. Número 1, hermanos, está el amar. Todos digan conmigo, amar. ¿Cuánto nosotros amamos, hermanos? Cuánto nosotros amamos lo podemos medir en cuánto nosotros damos. Cuánto yo amo al Señor. A veces cantamos, Cristo, yo te amo. Y yo te amo, Pero y al Señor a veces pienso, a veces yo levanto mis manos y digo, Cristo, yo te amo. Y yo me imagino al Señor viéndome desde su trono, descendiendo, diciendo, ¿y cuándo vas a predicar? ¿Cuándo vas a ir a hablarle a la gente de mí? ¿Cuándo te vas a convertir de tus malos caminos? Y ahí, ay, Cristo, y a veces cantamos, Cristo, yo te amo. ¿Y cuándo vas a perdonar a tu hermano? ¿Cuándo lo vas a amar? Entonces el anfitrión es el amar, el anfitrión es una clave importante para dar el amor. De hecho, el prestar su casa demuestra el amor hacia esta nación. Hermano anfitrión, que tienes una célula en tu casa, tú estás demostrando que amas esta nación de España al abrir tu casa y prestársela al Señor para que la comunidad se convierta. Es una muestra de amor a Dios, a la nación. El prestar su casa demuestra el amor hacia esta nación. Además manifiesta el amor dando la bienvenida con palabras agradables, una actitud humilde y agradable. Mire, por eso no es lo mismo que el anfitrión, que como anfitriones nosotros invitemos a alguien a nuestra casa. En la humilde casa donde nosotros moramos allá en Estados Unidos, tenemos una casa que son 2 apartamentos. En un lado vivimos yo, mi esposa y 2 hijas que tengo, y en el otro lado viven mi mamá y mi suegra. Nos divide una sola puerta, tiene cada quien su sala, su cocina, y a las suegras, los 2 las amamos. Yo no tengo nada negativo que decir de las suegras, hermanos, nada, porque si no, no me mandan a dormir afuera. No, no es cierto. Pero en realidad yo las amo, las amamos los 2. Pero en un lado tenemos la célula de adultos todos los miércoles. Ahí mi esposa, cuando no estoy yo, ella lidera. O cuando ella tiene que salir a visitar un sector, yo lidero. Y en el otro lado tenemos a mi hija que lidera otra célula donde están los adolescentes y los jóvenes. Entonces, al prestar nuestra casa, nosotros estamos diciendo a esa ciudad, amamos a esta ciudad, amamos a este país, amamos a esta nación. Y no es lo mismo yo como anfitrión invitar a alguien. Cuando yo le digo a los vecinos, vecino, te invito a mi casa, mira, voy a tener una reunión de amistad, voy a tener un cafecito, un pan X, o sea, que yo lo invite a mi casa, que si yo le dijera, te invito a la casa del hermano, hace una diferencia. No es imposible, pero como anfitrión, el anfitrión es el que ama y es el que invita, abre su casa, dando la bienvenida con unas palabras agradables, y eso demuestra también la humildad.
Cornelio, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Cornelio. Cornelio abrió su casa para oír la palabra del Señor, pero no la quiso escuchar en la palabra solo, sino que dice lo siguiente en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 22 al 24. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire, este era un varón justo y temeroso de Dios. Era el anfitrión. Dice, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio. Qué tremendo. Todavía no se convertía Cornelio, no se bautizaba, y era un varón temeroso de Dios y tenía buen testimonio. Qué tremendo. Buen testimonio en toda la nación de los judíos. El anfitrión, hermano, debe tener buen testimonio. No debe existir que si tiene el patio y un día quiere invitar a los vecinos, pero el otro día está limpiando su patio y le tira la basura al patio del vecino. Eso no debe de ser un buen anfitrión. Eso no es un buen testimonio. Un día saluda, invita para la célula y el otro día ignora a los vecinos. El amor tiene que manifestarse en todo tiempo. Entonces dice que tenía buen testimonio para con la nación, para con los judíos, y recibió instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír la palabra. Y al otro día entraron en Cesarea, dice, Cornelio y los que estaban con él esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos íntimos. O sea que el anfitrión convoca a sus parientes, a sus amigos, a los vecinos íntimos para que escuchen la palabra de Dios, así como hizo Cornelio. Entonces, lo siguiente que se necesita que forme el equipo es levantar a la gente. Entre lo extraordinario del privilegio de un líder, es uno de ellos es formar a otros líderes. O sea que nosotros como líderes de grupo de amistad, de célula, no solamente nos debemos preocupar por la salvación de las personas que no han conocido al Señor, sino que debemos estar preocupados en preparar el siguiente líder. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hacer el llamado, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, aquí vemos un futuro, levantamos un futuro líder. Además, recordamos, aprovechamos, desarrollamos los talentos en los grupos de amistad, porque aquí en la iglesia quizá no hay una apertura para que todo el mundo desarrolle sus talentos, pero en un grupo pequeño todos pueden desarrollar un talento. Quizás ya el equipo está completo y es cierto que el pastor puede abrir un espacio, pero sin embargo en la célula, aquellos que les gusta cantar dicen: me gustaría estar en el equipo de alabanza. Porque no te unes a un grupo y ahí comienzas: pastor, pero es que ya no tengo al pianista, no tengo al baterista, no tengo a la guitarra. Así me dicen muchos: ay pastor, si solamente tuviera yo un pianista que tocara en mi célula. Y ahora les digo: pero ahora ya tienes una banda completa a través de YouTube. Pon un canto y ahí todos adoran al Señor. Ya aparecen hasta las letras ahí, porque es una reunión de amistad. Aprovechar los talentos de los miembros. Entonces, ¿cómo Jesús levantó o proveyó el liderazgo? ¿Cómo se levanta el siguiente líder? ¿Cómo nosotros si dentro del grupo de amistad podemos levantar más gente? Número uno, el Señor hizo lo siguiente: los enseñó. Ninguno de nosotros cuando venimos al Señor venimos enseñados. Alguien más se tomó el tiempo y nos capacitó y nos enseñó. En el caso de la visión de ganar almas, ninguno de nosotros recibimos la revelación. Todo esto viene de la palabra, pero todos necesitamos de mentores que nos ayuden a crecer, a expandernos. Entonces dice que el Señor les enseñó. ¿Y qué más hizo el Señor? Creyó en ellos. ¿Y qué más hizo el Señor? Les delegó. Mira, hermano, esto es poderoso, porque cuando uno piensa en esto, realmente yo me gozo de gran manera, porque dice la Biblia que el Señor les enseñó. Es cierto que físicamente el Señor no nos enseña físicamente, pero Dios ha levantado hombres alrededor nuestro que nos mentoreen, que nos ayuden, que nos levanten. Y lo siguiente que el Señor hizo, que tenemos que hacer también nosotros, es creer en ellos. Creer en el líder, dale la oportunidad al que estás formando para que él se va a equivocar, así como tú y yo un día nos equivocamos.
Va a cometer errores como tú y yo los cometimos, pero alguien creyó en nosotros, comenzando con el Señor Jesucristo, que creyó en nosotros y nos dio este privilegio. Luego dice que les delegó. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia: y al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin predicación, dice, sin preparación, perdón, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Note lo que dice la palabra: aunque se maravillaban de que estos hombres, aunque no eran tan preparados, aunque eran sin letra, aunque no tenían una preparación extrema, no tenían un doctorado, no tenían un montón de títulos, pero sin embargo les reconocían que habían estado con el Señor. Lo que hace la diferencia en un líder, en un anfitrión, en un ministro de oración, en alguien, en un grupo de amistad, es si hemos estado con el Señor o no hemos estado con el Señor. La gente se da cuenta cuando estamos conectados con Dios y no estamos conectados con Dios. La gente dice: hoy mi líder andaba bien desenchufado. Lo que en realidad es que hay falta de oración, hay falta de ayuno en nuestras vidas, hay falta de sometimiento al Señor, hay falta de la lectura. Por eso es que ellos notan que estábamos. Y si ellos lo notan, imagínense el Señor. Ministrar, otro principio es ministrar. El compañero de oración o el ministro de oración, el intercesor, es quien ora en el momento que el líder está predicando, para que Dios use a la persona y las personas se conviertan a Cristo y los cristianos sean edificados. O sea que la función en el grupo de amistad del que intercede es estar orando para que las personas se conviertan a Cristo por medio de la palabra de Dios, y para los que ya somos convertidos seamos edificados en la palabra. Por eso, hermanos, líderes de células, si ustedes no tenían a alguien que estuviera intercediendo, es fundamental. Y no solamente en el momento se debe de interceder, todo el tiempo por el grupo. Efesios capítulo 6, versículo 19 dice: orar por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. O sea, nosotros como líderes debemos orar para que a nuestro pastor el Señor le dé palabra cada vez de que abra su boca, y la gente se convierta al Señor cuando viene a la iglesia y la iglesia sea edificada. En el grupo de amistad se tiene que orar por el líder para que cuando abra la boca, no abra la boca solamente porque trae sueño o porque anda bosteciando, sino porque trae palabra de Dios. Y la gente se convierta al Señor. Imagínense, hermano, este trabajo no lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer la psicología, ni lo puede hacer la astrología. No, no. Lo único que hace la conversión de los seres humanos, un verdadero cambio, es la palabra de Dios. No tenemos que inventarle, ya está. La palabra de Dios transforma. Lo siguiente es ayudar, asistir a futuro líder, asistir a colaborar con su líder con todo lo que ella o él necesite. El asistente debe de colaborar con el líder en todo lo que el líder necesita. No nomás en lo que le gusta. Yo sé que aquí no lo hacen, pero allá en donde nosotros pastoreamos, allá sí. No, pero es que a mí eso no me gusta, líder. No, no es opcional. En todo lo que se ocupe, ahí hay que estar listos para ayudar. Éxodo dice: y Moisés subió al monte, Éxodo 24:13, y Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, dice. Y Moisés se levantó y subió al monte junto a su ayudante Josué. Entonces ahí entendemos nosotros la importancia de estar conectados con el Señor. Lo siguiente que necesitamos es la aceptación. Todos los seres humanos fuimos creados para amar y recibir amor. Todos necesitamos ser amados y recibir amor. Este predicador dijo en una ocasión: se gana más en la vida con miel que con hiel. Ganamos más, hermanos, siendo amables con la gente, amando a la gente, que siendo unos verdugos con ellos. Entonces, cuando alguien nos da amor, nos sentimos aceptados. ¿Cuántos se sienten aceptados? Apreciados, valorados. Que nos hace sentir valorados en un lugar
donde se va y se quiere ir. ¿Por qué? Porque nos sentimos valorados. En el grupo de amistad tiene que sentirse la gente valorada, tiene que sentirse amada. El resultado es que aún en el círculo familiar debe de haber ese amor. Hay amor para compartir. Eso se traduce en permanencia y en armonía y en comunión dentro del grupo de amistad. Cuando hay un verdadero amor. A Cornelio se le pasó la mano en el amor a Pedro. Dice, a Cornelio se le pasó la mano en querer hacer sentir bien a Pedro, que incluso dice que Cornelio, cuando Pedro llegó, lo adoró. Pedro naturalmente no dejó que lo veneraran, porque sin embargo, sin lugar a duda, se sintió bien recibido. Mire, cuando Pedro llegó, dice la palabra lo siguiente: y cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro, levantándolo, diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre, dijo, igual que tú, Cornelio. O sea, lo hizo sentir bien porque lo recibió bien. Pero sin embargo, Cornelio fue a la milla extra y comenzó a adorarlo. Nosotros no debemos adorar a la gente, porque al único que se adora es al Señor. Pero sí debemos hacer sentir bien a la gente cuando vienen nuestras reuniones, a nuestros grupos. Lo que hace la diferencia, hermanos, es el abrazo fraternal que usted le puede dar a alguien. Que sus brazos sean los brazos del Señor. Hay logros cuando el alma del equipo, cuando trabajamos en equipo, hay logros. Cuando el líder levanta, promueve, cree en la gente, forma el equipo sin equivocaciones, alcanzará sus metas de multiplicarse, más personas en el círculo familiar, en la célula, llevará más hermanos a la iglesia y tendrá buenos resultados. Dice Lucas capítulo 10 versículo 11, y luego nos brincamos al 17 y 19. Dice, y después de estas cosas, dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de dos en dos, dice, delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará, dijo el Señor. Mire, la razón por la que el Señor tenía un éxito muy visible en su ministerio y extraordinario o sobrenatural, le podemos llamar, es porque antes de que Jesús llegara a una ciudad, él enviaba a sus discípulos de antemano, diciéndole a la gente, iban por las plazas, iban por la ciudad y le decían, el domingo a las 12 del mediodía va a llegar el maestro, aquel que sana a los enfermos, aquel que echa fuera demonios, aquel que sana las enfermedades, va a llegar a las 12 del mediodía. Por eso cuando Jesús llegaba a una ciudad, le era imposible movilizarse, porque la multitud se congregaba, pero porque antes había habido una preparación. No era que nada más, ay, sí, de la nada. No, Señor, siempre había una preparación. Si queremos tener éxito, hermanos, tiene que haber una preparación previa. No se tienen que hacer las cosas como salgan. Allá en nuestros países dicen, hacen las cosas al champú, dice. O sea que, como sea. Y luego a veces nosotros en los círculos religiosos, en los círculos cristianos decimos, que hermanos, no sé cantar, pero bueno, lo hice para la gloria del Señor. No, si lo va a hacer para la gloria del Señor, hágalo bien. Pastor, pero yo, por ejemplo, yo entiendo, bueno, todos en realidad cantamos, pero no todos nos entonamos. Yo entiendo que yo naturalmente soy desentonado. Entonces, a veces que estamos ministrando en la iglesia, mi hija, como ella es mi hija, me tiene más confianza, me dice, papá, tú no cantes porque tú nomás sobra, ministra. Nosotros hacemos, ¿por qué? Porque entendemos que quizás no que no nos podamos desarrollar, pero como no le he dedicado el tiempo, ¿para qué voy a hacer algo que yo sé que no lo hago al máximo? No, yo lo voy a hacer porque yo soy el pastor y además lo hago para la gloria de Dios. No, Señor, si es para la gloria de Dios, tiene que haber una armonía y hacerlo bien para el Señor.
No estoy diciendo que lo debemos hacer a la perfección o que no, pero si lo vamos a hacer para el Señor, hagámoslo bien, porque es para el Señor. Entonces, cuando hay en el equipo, cuando se hace equipo, hay mantenimiento también. Cuando el ministro o el compañero de oración intercede, es como si estuviese sosteniendo el círculo familiar. Ayer el pastor decía: hermanos, donde no hay oración no se puede hacer nada. Y es que en realidad lo que sostiene el crecimiento, lo que sostiene el avivamiento, en lo que descansa todo eso, es en la intercesión, en la oración. Entonces es lo que sostiene, es el mantenimiento, lo que sostiene el círculo familiar, el líder de todo lo que está allí. Hay un ambiente espiritual adecuado con la unción y la salvación que va a descender. Entonces se requiere esto. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice la palabra: y todos estos perseveraban, ¿cómo, hermanos? Unánimes, ¿en qué cosa? En la oración y en el ruego, dice la palabra de Dios. Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces perseveraban en qué cosa? En la oración y en el ruego. Había clamor, había oración. Por eso sucedían las cosas. Si queremos ver un equipo exitoso, una célula exitosa, un grupo de amistad exitoso, debe de haber oración. Y no solamente la oración tiene que ser una oración, no, tiene que ser intencional. Hermanos, vamos a levantarnos a orar tal día porque tenemos el grupo de amistad. Este día vamos a orar, a ayunar toda la célula por las almas en esta semana. Esta semana vamos a salir, no llegaron almas, vamos a ir todos a predicar al barrio. Pero tiene que ser intencionado. Claro que podemos ver el respaldo de Dios, pero el Señor quiere ver la intencionalidad de nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 1: y cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes y juntos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, dice, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos. Pero miren, antes de que Pedro les predicase, había recibido el Espíritu Santo. Hermanos líderes, tenemos que entender que nada podemos hacer separados del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si queremos la unción de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice que cuando vino, se puso de pie, dice, junto a los otros. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, decía Pedro. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: ¿quieren saber cómo tener la salvación? Es necesario arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y que el Señor les va a llenar con su Espíritu Santo una vez que se arrepientan y se conviertan. El mensaje no cambia, hermanos. Las iglesias del nombre, sabemos que hay un solo nombre en el cual la gente puede ser salvos. Es en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que hay salvación y hay perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Habrá avance, sucesión, continuidad a la visión, porque el asistente es un líder en potencia. Josué asistió a Moisés, le ayudó, le obedeció a su líder, lo que él le pidió, y como resultado hubo avance y hubo victoria contra Amalek. ¿Por qué? Porque hubo obediencia. Dice Éxodo capítulo 17, una historia que ya todos nosotros conocemos. Dice Éxodo 17 versículo 9 al 12: y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del Señor en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleó contra Amalek, dice, y Moisés y Aarón y Hur alzaron las manos alzaban las manos de Moisés, e Israel prevalecía, dice, mas cuando bajaba las manos prevalecía Amalek, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron bajo él, y se sentó
sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo, dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, dice, decidió, venció a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué? Porque había alguien en oración. Había un líder que había recibido la palabra de su líder y había obedecido. Y Moisés estaba orando. Y dice que Moisés se cansaba mientras estaba orando. Y le dijeron: Moisés, mira, siéntese aquí, póngase cómodo. Ahora, como somos un equipo, Josué está peleando la batalla, nosotros estamos aquí orando por usted. Usted se está cansando. Nosotros, Hur y Aarón, le levantaron las manos. No nos vamos a quedar mirando, lo vamos a ayudar en esta batalla, porque la batalla es de todos nosotros. Quizá podemos desarrollar diferentes cosas, pero al final del día la batalla nos pertenece a todos. Y el avance o el estancamiento es culpa de todos. A ver, la gente dice: no, es que si solamente el pastor fuera así. Es que el pastor, no, es culpa de todos. Y cuando hay avance es bendición también de todos. Se requiere un equipo. Entonces el alma del equipo, hermanos, es lo que hace la diferencia. Se debe de amar en el equipo. El líder debe de tener amor para con los que están con él. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos esta parte. Que nosotros tenemos que entender que el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero tenemos que abrir nosotros el corazón al Señor. ¿Y en qué área nosotros necesitamos ese avance? ¿En qué área necesitamos nosotros el avance? Que el Señor haga algo. Debemos amar, levantar, ministrar, ayudar a la gente. Levanta tus manitas ahí donde estás. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Si te puedes poner de pie, ponte de pie. Dale gracias al Señor. Líder. Aleluya. Comienza a hablar con Dios. Aleluya. Comienza a levantar tus manos al Señor. Gloria a Dios.